Desrealización causada por el consumo de THC. Hoy día vamos a hablar un poquito de eso y voy a hablar un poquito más en particular en lo que sería esta desrealización sumada a un par de comorbilidades como serían a las altas capacidades intelectuales, un trastorno disociativo u otros trastornos esquizoides varios u, no estoy tan seguro, espectro autista. Bien, en este caso en particular, sí estoy seguro de las altas capacidades. No necesito hacerme un super test, pero sí quería conversar un poquito sobre el efecto de lo que yo viví con este asunto de la despersonalización, la desrealización y bla bla. Yo hace como 4 o 5 años tuve una experiencia bastante cuática con lo que sería un consumo de drogas. Yo nunca he consumido drogas, en este caso marihuana. Y 2 caladas, primera vez 2 caladas, sobrio, completamente sobrio. Y primer impacto de Evangelion, tal cual. Si ven la película de Evangelion, eso viví. Tuve una sensación terrible, una sensación de que había estado en un sueño por mucho tiempo, por muchos años, y que acababa de despertar. Eso sumado a algunos efectos semi-psicodélicos y de ataques de ansiedad y de paranoia, despertaron en mí un ataque de pánico terrible. Pensé que me iba a morir y otras cositas. Pero honestamente eso es para otro video. Hoy vamos a hablar particularmente de la desrealización. Y hoy quería detallar sobre este sistema de la desrealización y todo este asunto, porque básicamente es algo que creo que nunca he escuchado hablar de ello. Con la relevancia que realmente tiene el tema. Creo que la desrealización es algo que se tiene como muy básico, como simplemente un síntoma del pánico, pero desde mi visión y mi perspectiva es algo que tiene que ser necesariamente mucho más complejo que eso, ¿ok? Y gracias a también las altas capacidades, creo que tengo la capacidad de alguna forma de poder traducir todas estas emociones y sensaciones y percepciones que he tenido a lo largo de estas experiencias de desrealización y compartirlas. Creo que es súper valioso. Yo lo estuve buscando mucho tiempo y la verdad es que no pude encontrar mucho sobre eso nunca. Mi experiencia fue la siguiente, porque yo estaba, como había dicho antes, en una experiencia eh, de THC y terminó la experiencia de THC, ya volví a la regularidad, me desperté en torno a las 6 de la mañana, me fui a mi casa, 7 de la mañana, y era otra persona completamente. El cielo se veía diferente, los colores se veían distintos, los olores, las percepciones, mi vida cambió completamente en ese momento. Y me di cuenta de que llevaba 10 años, quizá un poquito menos, 8 años, completamente desrealizado. Pero eso es lo que yo no sabía. Yo en ese momento, con mi desconocimiento sobre las cosas, creí que estaba al contrario. No que en ese momento estaba realizado, estaba volviendo a la realidad, sino que al contrario, estaba perdiendo la cordura. ¿Okay? Cuando yo era niño, obviamente, tengo mis percepciones de cuando yo era niño y cómo se sentían las cosas. Y ese día yo volví a sentirme como cuando era niño, cuando estaba desrealizado. Que el plot twist es que desde mi percepción, esta experiencia no me desrealizó, sino que me realizó. Yo viví desrealizado mucho tiempo y volví a la realidad en ese momento. Pero lo que realmente ocurrió, ahora ya que lo conozco un poquito más, es que mi nivel de abstracción bajó. El mundo en el que yo vivo de regular está asociado completamente a esta capacidad de abstracción compleja que tengo, donde soy incapaz de distinguir 2 piedras como estas, ¿cierto? Soy incapaz de distinguir estas 2 piedras entre sí porque conceptualmente son simplemente piedras, ¿no? En ese momento en concreto lograba darme cuenta de las grandes diferencias que habían. Y no es que ahora no los vea,
¿Se entiende? Ahora lo veo las diferencias. Pero en el fondo de mi mente estoy trabajando con el concepto de piedra. En ese momento no, me costaba eso. Y simplemente la observaba, y la mayoría de la gente vive así. Pero las personas que tenemos probablemente este trastorno disociativo, que igual yo me estoy tirando un tremendo triple con este autodiagnóstico, vivimos esta realidad de forma alterada. Y creo que estas experiencias disociativas que vienen a aparecer en nuestras vidas por eventos generalmente traumáticos, en mi caso la separación de familia, cuando tenía en torno a 10, 11, 12 años, te convierten en una persona completamente diferente, una persona que no percibe el mundo emocional igual que el resto, una persona que se encuentra desconectada de lo que realmente está ocurriendo en el entorno concreto. Y que simplifica mucho la realidad, que tiende a simplificar mucho la realidad, donde las personas dejan de ser personas y pasan a ser objetos también muchas veces. Y eso es algo complejo, ¿no? Porque te pierde un poquito lo lindo de vivir. Para mí, la experiencia psicodélica que después desencadenó en estos episodios de realización fue un antes y un después. Me di cuenta de que el mundo que para mí aparentaba estar daba tanto por sentado, no lo estaba tanto, y eso finalmente fue lo que me hizo bajar a un nivel de abstracción más bajo. Esta experiencia sensorial de volver a experimentar de forma distinta aquellas cosas que ya había dado por sentado cuando era niño, me hizo sentir una profunda inseguridad del entorno y por tanto me hizo bajar en mi nivel de abstracción. Para entender un poco más cómo funciona esto, recomiendo ver los anteriores videos que he hablado sobre niveles de abstracción. Entonces, la despersonalización, la desrealización, no son solo síntomas de un trastorno de ansiedad, sino también, desde mi perspectiva, de un trastorno disociativo. Tengo unas hipótesis de por qué surge esto. La hipótesis fundamental es una hiperlateralización del cerebro. He estado buscando información al respecto y es un poco contradictorio lo que se dice. Por un lado hay muchos que plantean que en el fondo los hemisferios y su lateralización es un poco mito, ¿no? Y creo estar un poco de acuerdo. Sin embargo, en mi caso en concreto, y en muchos casos que he investigado, también se da mucho esta hiperlateralización del cerebro, donde, por decirlo de alguna forma, una parte del cerebro se encuentra desconectado con otra. Entornos del cerebro se encuentran desconectados. En mi caso, la emoción con la razón son profundamente distantes y poco conectados. No digo que sea quizás hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, sino quizás hay una falta de comunicación entre la parte más interna del núcleo cerebral con la parte más externa, ¿cierto? Mi experiencia dentro de lo que sería estos episodios de realización es que te baja de la nube en la que realmente estamos inmersos constantemente. Es súper importante entender, y quizás para muchos, que estos episodios de desrealización para mí no son tan simples como un on y un off. Desde mi perspectiva, es una cosa que se construye a lo largo del tiempo y que todos los adultos terminamos construyendo. Adultos de este tipo de culturas en las que vivimos, probablemente quizás personas que viven en un entorno muy frágil, que cambia mucho y donde su supervivencia requiere constantemente de su forma de moverse y de estar en el entorno más concreto, con objetos más concretos, se encuentran más realizados que otros. Aquí entra otra de mis teorías, que es como el autismo y la esquizofrenia son dos polos de este mismo gradiente, donde en el autismo tenemos justamente esta hiperrealización versus esta desrealización constante de los trastornos esquizoides o disociativos.
Para no alargar mucho más, la experiencia psicodélica en la inteligencia, en las altas capacidades es otra cosa. Eh, es, es una experiencia muy, 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 muy extremadamente rara, ¿no? Eh, Cuando tú ya estás completamente realizado, cuando tú vives en un entorno concreto, cuando tú no tienes problemas para diferenciar entre dos piedras y pueden entrar en tu mapa mental, probablemente la experiencia psicodélica tampoco te genere mucho impacto. Pero creo que en personas que tienen estos trastornos disociativos, que viven constantemente desrealizados o despersonalizados, puede resultar bastante caótico esta, este forzar la maquinaria, ¿no? Insisto, para mí 2 caladas fueron suficientes para vivir un viaje casi de ayahuasca. Y honestamente no estuve preparado para otro tipo de experiencia así hasta 2 años después, cuando lo volví a vivir y ya eso es otra historia. Así que eso. Voy a seguir igual subiendo algún tipo de video. De hecho, creo que voy a grabar el tiro 1 relacionado a la experiencia psicodélica y las altas capacidades.